Buenas tardes. Vamos a realizar la capacitación asociada a matriz de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales de Petrocasinos S.A. Queremos darle la bienvenida a esta nueva modalidad de capacitación, donde los conocimientos se van a dar de una forma virtual. La metodología es observar el video que estamos a presentar y, al finalizar, diligenciar el registro de capacitación y asistencia de la charla. Igualmente desarrollar la evaluación que va adjunta, que suministrará ya sea el supervisor o el líder del proceso que le está mostrando o dando a conocer esta capacitación. Estaremos con ustedes, quien les habla, Carlos Álvarez Gómez, líder de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, y Diana Sánchez, asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, y líder encargada del Sistema de Gestión Ambiental. Bienvenidos. En las actividades que ejecutamos a diario en nuestra organización y en cada uno de los procesos, es muy importante establecer y definir el concepto de peligro y riesgo. En muchas de las situaciones, estos dos conceptos tienden a confundirse. Cuando uno le pregunta a los trabajadores qué es peligro y qué es riesgo, los confunden, por lo que es muy importante establecerlo y definirlo de una forma didáctica y práctica. Si vamos a la teoría, definimos que peligro es una fuente, situación o acto que puede causar daño en términos de lesión y o enfermedad. Si vamos a la definición de riesgo, es la combinación de la probabilidad de que se presente un evento peligroso en específico y las consecuencias de no controlarlo. De una forma didáctica podemos establecer que peligro es la situación. Peligro es una situación que se puede presentar o que está presente en todas las actividades que ejecutamos en el día a día. Y riesgo es la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad es como el azar. Entonces, sencillamente es la probabilidad que ocurra o que no ocurra. Es como ese 50-50% de que ocurra o el 50% que no ocurra esa situación. Muy importante que los cortes, golpes, quemaduras, raspones, sordera, hernia, ceguera o insuficiencia respiratoria van asociadas principalmente a actividades que ejecutamos dentro de nuestra cotidianidad. ¿Qué es lo que tenemos y pretendemos optimizar con los peligros y los riesgos? Debemos identificar los peligros y valorar los riesgos para poder tener algo que se llama control, el control. Priorizar y controlar los riesgos y los peligros de nuestra organización es nuestro objetivo. Hay muchísimas formas de poderlos controlar y sobre todo administrar. Vamos a verlo más adelante. Sin embargo, es muy importante que pongamos ejemplos claros donde el peligro está presente en nuestras actividades y el riesgo está presente en cada una de las actividades que realizamos o ejecutamos. Entonces, si vamos por una vía o una carretera, existe en un vehículo y estamos transitando por una carretera donde caen rocas de una montaña, ahí podemos identificar dos elementos importantes, cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Entonces, en 2 segundos, analicemos. Estamos en un vehículo, vamos a atravesar una carretera que está alrededor de una montaña o por el lado de una montaña y dice precaución, nos muestran un aviso donde dice precaución, rocas o elementos que caen de la montaña. Paremos por un momento en el vehículo y pensemos cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Entonces, ¿el peligro cuál es? El peligro es que nos caigan rocas de la parte superior o encima del carro, las rocas que caen de la montaña. Esa es la situación, exponernos a que nos caiga o no la roca. Y el riesgo es esa probabilidad. El riesgo es la decisión de pasarla y que si cae o no cae la roca. Entonces, es sencillo. Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de riesgos es ese 50-50 que ocurra esa posibilidad o esa probabilidad que ocurra la situación. Puede que suceda o puede que no suceda. Y el peligro es la situación a la que vamos a estar expuestos. Los invito a que analicen durante 2 segundos cuáles peligros y cuáles riesgos están expuestos ustedes en su sitio de trabajo. ¿Dependiendo de qué? De las actividades que ejecutamos. Tengan en cuenta elementos cuáles, elementos internos, externos, factores en el medio ambiente, todos esos elementos que pueden ocasionar que se potencialice esa probabilidad. Algo muy importante y el ejemplo que vemos en la pantalla nos habla de peligro versus riesgo. Entonces,
Decimos que un peligro es algo que tiene la potencialidad de causar un daño. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause daño. Entonces ponemos aquí un ejemplo, el tiburón. El peligro, un tiburón en el mar es un peligro. Y el riesgo, nadar con un tiburón es un riesgo. Entonces sencillamente estamos viendo desde una parte o una óptica externa el peligro y estamos desde aquí donde estamos ubicados y miramos hacia el frente. El tiburón en el mar es un peligro. Estamos viendo desde afuera el peligro que se nos está presentando. Y el riesgo es la situación cuando yo me enfrento a ese peligro. En este caso, nadar con un tiburón es un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo de nadar con un tiburón? Que solo nos nade por el lado o que seamos atacados por el tiburón. Ejemplos en nuestras actividades diarias, ya sea producción, administración, muy importante aplicarlas. Peligros, riesgos y consecuencias. Entonces estamos viendo y analizando. Un peligro es el ruido generado por un funcionamiento de un equipo. Ya vemos, el peligro puede ser una impresora en un área administrativa, una campana extractora en un área de producción, la exposición a una sierra eléctrica en una planta de producción o una planta de procesamiento de carne. ¿Cuál es el riesgo? La sobreexposición al ruido, o sea, es el tiempo que estamos expuestos a ese ruido. ¿Cuál es la consecuencia? Hipoacusia o sordera. Tenemos otro ejemplo dentro de nuestras actividades y es la peligro prensa sin guarda de protección. Cuando estamos realizando una actividad y vemos que el equipo no tiene una guarda de protección. ¿Cuál es el riesgo? Que la probabilidad que pueda suceder es que exista un atrapamiento y la consecuencia puede ser una herida o una amputación. Otro ejemplo que tenemos claramente es levantar carga con la espalda doblada o una mala posición en el levantamiento de las cargas. ¿El riesgo cuál es? Es el sobreesfuerzo en la zona lumbar. Entonces el riesgo es la probabilidad que existe de realizar un sobreesfuerzo al levantar la carga. La consecuencia es una hernia o una lumbalgia o un dolor de espalda. Y este es muy importante que sucede en muchos sitios de trabajo y es el peligro, es el piso resbaloso con cera. ¿Cuál es el riesgo? La caída al mismo nivel. Y las consecuencias puede ser una contusión, una fisura, una fractura o simplemente un golpe. Analicen cada uno de los ejemplos que se les está mostrando. Identifiquen en cuál de estos ejemplos tienen más contacto en sus sitios de trabajo y en sus actividades cotidianas. Ojo con esto, no basta con que conozcan los riesgos y los peligros que identifica el departamento o el área de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. Lo más importante es que ustedes dentro de sus actividades identifiquen y comuniquen cuáles son los peligros y riesgos que hay y no se han identificado. Nuestra organización tiene una guía específica para identificar los peligros y riesgos. A nivel nacional se maneja una GTC 45. Esto es una guía técnica colombiana cuyo código es 45. Y nos hace una clasificación específicamente de los peligros a los que estamos expuestos en nuestro sitio de trabajo. Como pueden observar, aquí en esta tabla nos identifican los peligros que hay y las consecuencias o la descripción de dicho peligro frente a las actividades que ejecutamos. Entonces estamos observando que hay peligros de tipo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Esto es una clasificación que se tiene dentro de la tabla de peligros y tenemos descripción de las actividades de lo que puede suceder. Entonces tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos van asociados a consecuencias que pueden suceder en el origen biológico de los peligros. Tenemos peligros de origen físico como lo son el ruido, la iluminación, ya sea excesiva o deficiente, la vibración cuando una persona está expuesta a vibración en su sitio de trabajo, el manejo de temperaturas también, ya sea extremo calor o extremo frío, la presión atmosférica, todo lo que tiene que ver con la presión que se maneja dentro de un sitio de trabajo, radiaciones, ya sean las personas que están expuestas a rayos X o de otro tipo de rayos, y todo lo que tiene que ver la exposición con luces o láser, ultravioletas, infrarrojos, radiofrecuencias o microondas.
En los peligros de origen químico podemos observar también descripciones como la de polvos orgánicos e inorgánicos, la exposición a fibras, a líquidos como nieblas y rocío, a gases y vapores, humos metálicos o no metálicos y material particulado. Recuerden que en nuestras actividades estamos realizando actividades que afectan directamente nuestra parte y estamos manejando peligros de origen químico que pueden afectarnos en consecuencias menores y consecuencias mayores como es la muerte. También tenemos peligros de origen o riesgo psicosocial, donde principalmente está el comportamiento de las personas, la gestión de la organización en los estilos de trabajo, características de la organización de trabajo como comunicación, tecnología, organización del trabajo, características del grupo, cómo es la comunicación, cómo es el trabajo en equipo, coordinaciones de las tareas, todo lo que tiene que ver con fases de las personas, cómo están relacionados con su comportamiento y la jornada de trabajo principalmente. De origen de riesgos o peligros biomecánicos tenemos las posturas prolongadas, ya sea porque nuestras actividades las estamos ejecutando de pie todo el tiempo o las estamos ejecutando de forma sentados o sedante, realmente afecta de una u otra forma el comportamiento de nuestro sistema osteomuscular. Biomecánico va asociado también a los esfuerzos que realizamos en nuestro sitio de trabajo, a los movimientos repetitivos, ya sea por digitar o ya sea por cortes de carnes que nos ocasionan movimientos repetitivos o de verduras o de frutas y por la manipulación manual de las cargas. También tenemos condiciones de seguridad asociados a las superficies y toda la parte de origen ambiental, ya sea porque manejamos máquinas, herramientas, equipos. Riesgos eléctricos van asociados a las condiciones de seguridad por el manejo de equipos eléctricos que manejamos, locativos, todo lo que son superficies de trabajo, tecnológicos, accidentes de tránsito por el tránsito, otra movilización que manejamos en nuestros sitios de trabajo, públicos como robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, trabajo en alturas, que es una condición de seguridad que en este momento las personas que lo manejan y están autorizados para manejarlo son el personal de mantenimiento, tanto de infraestructura como de equipos, y espacios confinados, también lo tenemos dentro de nuestra organización. Y tenemos peligros asociados a los riesgos en fenómenos naturales como son temblores, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones, ya sean lluvias, granizadas o heladas. Ustedes deben estar pensando que todos estos tabla de peligros nos aplican a toda la organización. Efectivamente, tenemos una metodología donde en cada sitio de trabajo se identifican los riesgos y los peligros y se priorizan teniendo en cuenta la naturaleza de este sitio de trabajo. Los mismos riesgos que tienen o los riesgos que tenemos en la parte administrativa son absolutamente diferentes, tanto en identificación como en priorización, a los identificados en el área de producción de alimentos. Es muy diferente. O en el área de almacenaje de alimentos o en el área de bodegaje de alimentos. Entonces, para que tengan muy en cuenta que identificamos mediante una metodología que se llama matriz de peligros y riesgos, los riesgos y los peligros a los que están expuestos nuestros trabajadores dependiendo de su sitio de trabajo, de la naturaleza, de las actividades del sitio de trabajo y también dependiendo de las personas y los cargos en los sitios de trabajo. Nuestra matriz de identificación de peligros es lo que principalmente es una herramienta que se identifica para determinar cuáles son los riesgos más importantes o más relevantes dentro de la seguridad. Recuerden, para la seguridad y salud en el trabajo no podemos omitir ningún tipo de riesgo, no se puede olvidar. En lo posible, estas matrices son muy flexibles y dinámicas, de manera que si no se identifican de manera inmediata o en el momento que estamos haciendo un análisis puntual, se puede identificar de manera posterior y se debe cambiar la matriz y tenerlo muy en cuenta. Para el diligenciamiento de estas matrices se requieren análisis de las tareas que se desarrolla cada uno de los trabajadores. Cuando hablamos de los trabajadores, entonces estamos realizando actividades visuales para observar o actividades de observación para observar las actividades que están ejecutando esos trabajadores dependiendo de su sitio de trabajo y de su calidad y tiempo y de exposición de trabajo. ¿Para qué nos sirve la matriz de peligros y riesgos? Principalmente nos sirve
para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos o actividades que realiza el personal de Petrocasinos. También para comparar por nivel de riesgo las diferentes tareas. Ahí nos ayuda a identificar con acciones concretas y puntuales cómo podemos disminuir y administrar los riesgos y los impactos a las acciones que pueden generar estos riesgos a los que los trabajadores se están exponiendo. ¿Cuándo se usa? Principalmente la matriz se usa cada vez que Petrocasinos desarrolla una tarea nueva. Es decir, cuando hablamos de tarea nueva podemos empezar a hablar cuando abre o hace la apertura de un campo de trabajo o un campamento de trabajo. Ahí es allí cuando se debe hacer la identificación de la matriz de peligros y riesgos. Cuando realizamos cambios de actividades también. Un ejemplo, una persona se vuelve o está en un proceso administrativo, se va a volver operativo, esta persona debemos hacer un análisis de la matriz de peligros y riesgos de esta persona y de la actividad que está realizando para darle a conocer y adaptarlas a las actividades que va a ejecutar de aquí en adelante. Normativamente nosotros hacemos nuestra identificación de peligros y valoración de riesgos mínimo una vez al año o cada vez que la tarea se cambia o se genera una nueva actividad. Muy importante tener en cuenta que en el momento que existe un accidente de trabajo en un área, campamento, proceso, inmediatamente se debe hacer un cambio en la matriz, puesto que, ¿qué quiere decir? Que el peligro y el riesgo al que está expuesto nuestro trabajador en esta actividad se potencializó y de esa forma generó una lesión en el trabajador, lo que hace que nuestra matriz absolutamente quede obsoleta, llamémoslo de esa forma. ¿Cómo minimizar los riesgos laborales? Esto los invito a que hagamos este ejercicio de manera personal. Y muy importante observar las actividades que ejecutamos y las actividades que está ejecutando todo el personal que tenemos alrededor. Primero, reportar las condiciones de seguridad. Tenemos una metodología que es el reporte de actos, condiciones inseguras, reporte de actos y condiciones. Tenemos otra metodología que es en las observaciones de comportamiento o los reportes de salud. Todo esto se hace en un mismo formato. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en el momento en que encontremos o personas haciendo actividades que no las están haciendo de una forma adecuada o que existan procesos que no están realizando adecuadamente, este es su objetivo, o que tengamos estados de salud que afecten las actividades que estamos ejecutando, debemos reportarlas de manera inmediata a nuestro jefe inmediato y el jefe inmediato debe reportarlas de manera inmediata al líder de seguridad y salud en el trabajo de Petrocasinos. Hacer uso adecuado de los elementos de protección personal nos ayuda a minimizar los riesgos a los que estamos expuestos. Recuerden que hay tres formas de administrar o evitar o controlar los riesgos en los sitios de trabajo. Se hacen bajo tres facetas, que una es, hablamos en las personas y lo hacemos de la forma que de elementos de protección personal. El uso de elementos de protección personal está en el medio, que son todos los elementos o acciones de ingeniería que se toman. Un ejemplo, si esta área está haciendo unas altas temperaturas, está haciendo mucho calor, lo más importante es que por ingeniería se hace una medición de temperatura y hay la recomendación de poner un aire acondicionado o un ventilador que refresque el clima laboral. Y están en la fuente. Entonces, cuando hablamos de acciones que se toman en la fuente, son acciones que se toman directamente en el sitio donde se está generando la probabilidad de que el riesgo sea mayor. Por ejemplo, entonces si el aire acondicionado no está dando las óptimas condiciones en esta oficina o en esta área de producción, entonces se debe tomar una acción en la fuente, es la compra o el cambio de ese aire acondicionado para que su capacidad sea mayor. Muy importante, como les decía anteriormente, informar las condiciones de salud, cómo me estoy sintiendo en mi sitio de trabajo, si tengo algún antecedente. Tengamos en cuenta que en este momento estamos hablando, y hay una palabra de moda que es un riesgo biológico a los que estamos expuestos, que es el COVID-19. Nunca pueden olvidar esto, es considerado un riesgo biológico. Entonces, es tener en cuenta que si mi condición de salud, ya sea porque tengo algún antecedente o porque siento alguna sintomatología, ya sea COVID o no COVID o otro tipo de enfermedad, debo informarla para que pueda desempeñar mi trabajo en unas óptimas condiciones. Por último, tener siempre una conducta responsable en las áreas donde me encuentro. No solo hablo de conducta, sino tomar decisiones responsables.
Debemos estar absolutamente seguros de las actividades que estamos ejecutando y sobre todo de la conducta que tengo frente a las situaciones a las que me voy a exponer. Bueno, para hacer una reafirmación y una retroalimentación acerca del concepto de peligro y riesgo, vamos a observar este video para que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, la comuniquen directamente al correo carlosalvarez@petrocasinos.com y se les dará debidamente la respuesta. Muchas gracias. Después del video estará con ustedes Diana Sánchez. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo intentes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Sánchez, soy la asistente de seguridad en el trabajo y ambiente de la organización y la líder pues de toda la parte ambiental de ahora en adelante. Entonces vamos a hablar de aspectos ambientales e impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Es un elemento que deriva de la actividad de la organización y que tiene contacto al medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer actividades que al momento de hacerlas o organizarlas empezamos a generar cosas positivas o negativas al medio ambiente. Cuando lavamos con jabón, cuando botamos los residuos, cuando no hacemos una buena disposición, ¿qué hacemos? Generar un aspecto. El producto que estamos utilizando o la actividad que estamos haciendo nos puede generar un impacto positivo y negativo al ambiente. Entonces, al aspecto de las actividades que yo haga, del aspecto sale el impacto. El impacto es una consecuencia que yo como organización o como persona le puedo ocasionar al medio ambiente. Hay impactos positivos y también hay impactos negativos. Cuando hay impactos positivos quiere decir cuando utilizamos en nuestras organizaciones energías renovables, cuando hacemos una buena clasificación y disposición de los residuos sólidos, cuando hacemos una buena segregación, reforestación, cuando talamos árboles, esos son impactos positivos
que nosotros le damos al ambiente. Pero también hay impactos negativos, que son cuando, por ejemplo, hacemos actividades de contaminación de agua, de contaminación de ruido, de contaminación de aire, que le estoy ocasionando un impacto negativo al medio ambiente, que son los impactos que nosotros como organización debemos empezar a trabajar en ellos. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí en la imagen es, hay aspectos ambientales de entrada, que son como el consumo de energía y el consumo de agua para el lavado de pisos, y el consumo de sustancias químicas. Todos sabemos que las sustancias químicas tienen pues bastantes efectos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, al momento de lavar nosotros el piso, empezamos a lavar y ¿qué hacemos? Consumimos agua, consumimos energía y al momento de que va a salir toda esa actividad o lo que acabamos de hacer, nos va a salir generación de vertimientos, esa agua ya va a salir con jabón, con sustancias químicas que no se le puede hacer un proceso normal de biodegradabilidad del agua, sino que ya llega a los ríos, llega a las lagunas, a los lagos, que lo que genera ya es un impacto ambiental. También generación de residuos sólidos, por ejemplo, los empaques, las envases en los que vengan, sí, hay envases que por más de que usted los lave, no se pueden hacer un reciclaje adecuado, porque vienen con sustancias químicas de alto contaminación y derrame de sustancias químicas. Entonces, ello lo que nos genera son impactos ambientales como el agotamiento del recurso hídrico, la contaminación del agua y la contaminación del suelo. Esos son nuestros impactos ambientales. Podemos ver que en esa actividad son impactos negativos que no nos ayuda al medio ambiente. Entonces, también tenemos otros aspectos que son emisiones de gases y partículas cuando vamos manejando los vehículos, las motos, los buses, los carros, volquetas que pues tienen emisiones de gases como el humo y que ocasiona, el impacto ambiental que ocasiona es contaminación del aire para nosotros, para el medio ambiente, para los árboles, ya que eso se ve reflejado cuando sube a la atmósfera y lo que ocasiona que se vuelva el efecto invernadero. También tenemos vertimiento de aguas residuales cuando hacemos, por ejemplo, todo lo de las aguas residuales domésticas, cuando lavamos pisos, cuando lavamos los carros, cuando lavamos los patios de cada casa, de las organizaciones. Eso genera vertimiento de aguas residuales y si no se hace un buen tratamiento de disposición de esas aguas, llegan a los ríos y se genera una contaminación de agua. También tenemos el consumo de agua, que ese sí es, pues, es un consumo diario para nosotros los seres humanos. Muchas veces el consumo de agua lo podemos evitar, ¿sí? Tenemos la costumbre que cuando nos lavamos los dientes, dejamos la llave de lavamanos abierta mientras me cepillo, mientras hablo, mientras comento las cosas y la llave pues abierta. También el consumo de agua es cuando yo dejo que, por ejemplo, la llave de mi lavadero quede goteando y la gota caiga gota por gota por gota y no le pongo cuidado, no la mando a arreglar, no estoy pendiente, ahí va consumo de agua y eso se va empezando ahí a acabar, ¿sí? Entonces se genera el consumo de recursos naturales. También está la generación de aceite usado, que es el aceite que tenemos nosotros en la cocina, perdón, y es que muchas veces los botamos al lavaplatos, perdón, o los botamos al río, o lo botamos a las orillas de los lagos, de las lagunas, generando contaminación de suelos y agua. Cuando sabemos que ese aceite se le puede hacer una buena disposición y muchas veces lo convierten en un residuo que es biocombustible y que es bueno para el medio ambiente. Y la emisión de ruido, que es una contaminación acústica, por ejemplo, cuando hay mucho ruido en el ambiente, cuando hay empresas generadoras de ruido, cuando hay empresas, discotecas, bares, que generan mucho ruido y eso es una contaminación acústica. Entonces, ¿cuál es la definición? El aspecto es la causa
que nosotros hacemos para que se nos genere un impacto, y el impacto es la consecuencia que le estamos haciendo al medio ambiente, sea positiva o sea negativa. La matriz de aspectos e impactos ambientales que tienen todas las organizaciones es contar primero con un procedimiento que se actualiza todos los años para poder identificarlos. ¿Cuáles son mis aspectos ambientales significativos? ¿Cómo los puedo trabajar? Y qué esos aspectos me pueden causar de impactos. Y darle prioridad a los impactos, tanto positivos como negativos. Porque no todas las actividades que yo realice como organización son impactos de probabilidad alta, de probabilidad media o de probabilidad baja. Y muchas veces debemos empezar a mirar con la matriz a cuáles debo empezar a enfocarme. Por eso se desarrolla la matriz de aspectos, impactos que relacionan la actividad que realizamos en la prestación de nuestros servicios con el aspecto ambiental que interactúa en la organización. Entonces nosotros como el área siempre debemos tener nuestro procedimiento y nuestra matriz actualizada todos los años. Siempre solicitamos pues que ustedes, los trabajadores o nosotros, identifiquemos cuáles nuestros aspectos y cuáles impactos puede ocasionar, porque lave el piso, lave los alimentos, cuando tengo que sacar los residuos, la mala disposición, si no clasificamos bien esos residuos que puedo generarle al medio ambiente. Bueno, voy a presentarles un video en la cual pues los ejemplos y la forma más dinámica para que sepan qué es un aspecto, qué es un impacto y cómo podemos identificarlos.
Tener en cuenta cómo minimizar impactos ambientales. Cuidarás el agua, economizarás energía, producirás menos residuos, utilizarás envases reciclables, evitarás usar productos químicos, evitarás el uso de bolsas plásticas, reutilizarás papel, te transportarás usando bicicleta o caminando, cuidarás la flora y la fauna y pensarás sosteniblemente, globalmente y actuarás localmente. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud, remitirle al correo carlosalvarez@petrocasinos.com o al correo saludocupacional@petrocasinos.com. Muchísimas gracias.